Buenos días y bienvenido a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Esta mañana celebramos el cuarto domingo de Pascua. Somos parte de un rebaño con un pastor dedicado, que nos llama a cada uno por nuestro nombre y nos invita a una vida en abundancia. Que hoy nos una la alegría y la gratitud. El que preside esta misa es el Padre Billy. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos reunimos hoy en este día en el nombre del Señor. Nos reunimos con la confianza, con la convicción, con la profunda certeza de que el buen pastor guía al rebaño, de que el buen pastor vino para darnos vida y que estamos en las manos del buen pastor. Vamos a reconocer en este momento todos los momentos en que hayamos ofendido al buen pastor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y reciban el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiere llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los excitaba y exhortaba, diciéndoles: Pónganse a salvo de este mundo corrompido.
Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Por ser un Dios fiel a tus promesas, me guías por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me das seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfumes y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien, es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería ni amenazas, sino que encomendaba sus causas al único que juzga con justicia. Cargando con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos del pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas, ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, es un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera.
y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso Jesús añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy estimados feligreses, personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, les envío como siempre un saludo fraterno, deseando poderles dar un abrazo a los feligreses, a la familia, a todos los que nos sintonizan. Estamos aquí a distancia, ¿verdad?, compartiendo con ustedes el Evangelio, las lecturas de la Biblia, las lecturas de este domingo. Ya estamos en el cuarto domingo de Cuaresma. Cuarto domingo de Cuaresma. Cuaresma. Es que la Pascua tiene un saborcito a Cuaresma, ¿no es cierto? Es el cuarto domingo de la Pascua más bien, pero como estamos haciendo sacrificios, a veces como que la Pascua nos sabe un poquito a Cuaresma. Hay un libro por ahí que se convirtió en un bestseller, cuyo título era Every Day is a Good Friday. Cada día es Viernes Santo. ¿Por qué? Porque en el sentido de que cada día tenemos una crucecita que cargar y que pesa y que nos hace sufrir un poco. Pero yo les diría que también debería de haber un libro, ¿verdad?, un bestseller cuyo título fuese Cada día es una Pascua. Porque cada día hay alegría, cada día hay esperanza, cada día sonreímos, cada día creemos, cada día hay vida. Recuerden aquello que el Papa nos decía, una frase muy bonita que es atribuida al Papa, y no dudo que le pertenezca al Papa. Dice: si algún día la tristeza viene y toca a tu corazón y te hace una invitación, dile que ya tienes un compromiso con la alegría y que piensas serle fiel a la alegría toda tu vida. Estemos alegres. Es la Pascua. Es el cuarto domingo de la Pascua. Vamos del Via Crucis al Via Lucis. Mucha gente está muy familiarizada con el Via Crucis, las estaciones de la cruz. Y en nuestra tradición católica, pues sabemos que es el Via Crucis, que tiene 14 estaciones y que la primera estación empieza con la condenación de Jesús y la última estación, la número 14, con la colocación del cuerpo muerto de Cristo en el sepulcro. Pero también existe el Via Lucis, el camino de la luz, y también son 14 estaciones que hablan sobre los diferentes momentos cuando Cristo resucitó, y que empieza la primera estación desde el momento en que Jesús se aparece por primera vez y que los ángeles anuncian que ha resucitado hasta el Pentecostés. Así es que mi recomendación a todas las familias es: recen también el Via Lucis. Incluso estoy pensando que quizá lo podemos rezar en la semana juntos, como para encontrar consuelo en el Señor.
Es el mes de María. Saludamos a María. El Papa nos invita a rezar el rosario, ¿verdad? Entonces, este mes le vamos a pedir a María que nos ayude a ser fuertes y que ojalá se ponga fin a esta pandemia. María, si vamos a María, María nos va a decir, hagan lo que Él les dice. O sea, hagan lo que Cristo nos dice, ¿verdad? Entonces saludamos a María. Salve Regina, te saluto pia, nostra tutela in tenebrosa via, in sinistra terrifica procella benigna stella. Quando te non saluto nostra vita, gemo in amaritudine infinita, in tranquilla quiete te invocata, vivo o beata. Así le estará rezando el Papa, sin duda en italiano, a la Virgen. Hoy es un domingo muy interesante porque reflexionamos en la parábola del buen pastor, que está en Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 10. Siempre les doy las citas exactas, ¿verdad? Porque esa es mi modalidad didáctica, porque sé que pueden revisar el video o pueden más tarde ustedes directamente ir a su Biblia y reflexionar. Pueden hacer la lectio divina. Una parábola, en un sentido bíblico, es una narración con una enseñanza moral y religiosa que revela una verdad espiritual por comparación. No es una fábula, no es una alegoría. Casi siempre Jesús dice, el reino de los cielos se parece, es semejante a, o sea, hace una comparación y luego nos trae una enseñanza. El símbolo de pastor es uno de los símbolos más utilizados en las parábolas, en las comparaciones, en las alegorías para expresar la relación entre Dios y yo, entre Dios y tú, entre Dios y nosotros. Y a lo mejor hemos visto estampitas y pinturas por todos lados sobre el buen pastor, ¿verdad? Que es una de las bases de la iconografía católica. Es decir, tenemos muchas imágenes del buen pastor. Luego les voy a platicar una anécdota del buen pastor. El Salmo 23, imagínense, otra vez viene a nosotros el Salmo 23, como si Dios supiera que lo necesitamos ahora más que nunca, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y a mí me gusta poner el énfasis en el verbo faltará. No me gusta decir nada me faltará porque nos hace un poco calmar nuestras ansiedades. En verdes praderas me hace reposar. Vean qué bello, qué lenguaje tan depurado poéticamente hablando, ¿no? Hacia fuentes tranquilas me conduce. Me guía por el sendero recto, no por el sendero equivocado, sino por el sendero recto. Cristo jamás nos va a enseñar nada que nos haga caer en un precipicio. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Su vara y su cayado me dan seguridad. Nada temo. Como que las lecturas, como dirían en inglés, son un good fit, como que nos caen como anillo al dedo. Las lecturas de hoy simplemente son espectaculares. Por ejemplo, la primera lectura, la lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. Dice San Pablo, sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Y si cambiamos las palabras, podría yo decirles a ustedes, sepan hermanos por todo el mundo donde me estén escuchando, con absoluta certeza sépanlo que Dios ha constituido Señor y Mesías a Jesucristo a quien celebramos en esta Pascua. Es decir, cuando hablamos de Jesús como buen pastor, lo que estamos diciendo es de una manera querigmática, estamos diciendo que el Señor Jesús es el Señor, dueño de la historia, dueño del universo, dueño de todo, que Él es Dios, que Él es Señor y que Él es Salvador. Salvador. Así es que sepa todo el mundo, no sepa Israel nada más, sepa todo el mundo. Y luego preguntan ellos, ¿y qué tenemos que hacer? Si eso es lo que nos están comunicando, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? Conviértanse,
arrepiéntanse, cambien de vida. La segunda lectura, primera de Pedro capítulo 2, versículo 20, también como anillo al dedo, dice: hermanos, soporten con paciencia los sufrimientos. Imagínense, ¿no? Soporten con paciencia los sufrimientos. Por las llagas de Cristo hemos sido curados. Imagínense qué bonito, qué bonita lectura tomada de la primera carta de San Pedro. También algo para reflexionar. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 20. Y el Evangelio, que es un regalazo para nosotros el día de hoy, Juan 10, 1. Yo creo que tiene una de las frases más bellas. Y yo no sé si hubiera una frase, a lo mejor hay otras, pero es una frase que me llega mucho a mi corazón, porque dice: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia, dice Cristo. Qué frase tan tajante, ¿verdad? El día de hoy. O sea, para que tengan vida, no muerte, no miedo, no confusión, no desesperanza, no desesperación, no frustración, porque esto no acaba. Vida. Tengan vida en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de los desafíos. Yo soy la puerta, dice Cristo, y ustedes son las ovejas. En el Evangelio de San Juan, Cristo se autodefine con 7 afirmaciones del yo soy. Para los estudiosos de la Biblia, pues les paso este dato. Para los que quieren un poquito más y quieren profundizar más. El Evangelio de San Juan tiene 4 yo sois de Jesús. Dice ahí, dijo Jesús: yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y hoy, de una manera tan maravillosa, Cristo dice: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Esta es una evocación del yo soy el que soy, de la zarza incandescente del Sinaí. ¿Se acuerdan cuando Yahvé se define como yo soy el que soy? Entonces tenemos 3 imágenes en la lectura de hoy, en la perícopa de hoy, que son puerta, la imagen de puerta, la imagen de pastor y la imagen de oveja u ovejita. El buen pastor siempre fue una imagen que me encantó. Yo recuerdo cuando iba a la prepa, lo que sería la high school aquí, alguien me dio una estampita de el buen pastor cargando una ovejita y me llegó hasta lo más profundo de mi corazón, porque me sentí como protegido, me sentí como guiado, me sentí como que estaba en muy buenas manos, en las manos del buen pastor. Sin embargo, vivimos en una sociedad urbana e industrial. Entonces, quizá la imagen del buen pastor es una imagen rural, un poquito rural y bucólica, o sea, medio pastoril. Y algunos dirían: ¿acaso esa imagen del buen pastor no será como una especie de servilismo, no será como una especie de borreguismo, de que nosotros podemos ir a donde nosotros queramos? ¿Por qué tenemos que seguir a una persona como si fuéramos borreguitos? Yo pienso que no, más bien la imagen del buen pastor habla más de Dios. ¿Por qué? Porque habla de la ternura de Dios, la tendereza de Dios, como diría el Papa. La cultura semita era la cultura de pastores. Si ustedes van a Israel, van a ver pastorcitos por todos lados. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay imágenes pastoriles. En el Antiguo Testamento Dios se definía como el pastor y el pueblo era el rebaño. Los patriarcas eran llamados pastores, por ejemplo Moisés, David. Y por cierto, en el capítulo 34 de Ezequiel, chequen ese capítulo, el capítulo completo habla de una promesa que Dios hace a su pueblo, de ser siempre su pastor. Dios se compromete a ser pastor de su pueblo, esquilmado por los malos pastores, ultrajado por los malos pastores.
¿Y qué me dicen de Lucas capítulo 12, versículo 32, donde Jesús llama a sus discípulos pequeño rebaño? Imagínense qué lenguaje tan tierno, ¿no? Rebañito, lo diríamos en nuestro lenguaje en México, rebañito, mi rebañito. O sea, somos de Cristo sus ovejitas. ¿Se acuerdan de la oveja perdida? Qué historia la de la oveja perdida. Cuando alguien se pierde, va y la busca, arriesga su vida, va por todos los apriscos y hasta que esa ovejita no regresa, no está contento. También la Biblia dice, Mateo capítulo 6, versículo 34, que las multitudes acudían a Jesús porque andaban, y quizá todavía andan, como ovejitas sin pastor, ¿verdad? Y eso da lugar a la compasión de Jesús, a la metacompasión de Jesús, al splanchtisomai, que es el término griego para hablar de la metacompasión de Jesús. Dios llama a cada ovejita por su nombre. En eso hay un eco de una atención muy individual. Es como decir, mira, yo te conozco por tu nombre. Haz de cuenta que Cristo te está mirando y te dice, mira, yo te conozco muy bien. Pero ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú me conoces a mí? Mira, déjame decirte algo. Yo te amo profundamente a ti y estoy dispuesto a hacer todo por ti. Es más, te amo incondicionalmente. Pero déjame hacerte una preguntita. ¿Tú me amas? ¿Me amas incondicionalmente? Qué bonita la imagen de Dios que se encarnó en Jesús y que se presenta a nosotros en ese lenguaje pastoril, el buen pastor. Imagínate la idea de que Jesús cada noche antes de irse a dormir cuenta todas las ovejitas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ay, me falta una. ¿Y sabes qué pasa? Si falta una, no puede conciliar el sueño, no puede dormir. ¿No es cierto, mamás, que cuando el hijo no ha llegado, no pueden dormir, están preocupadas? Así es Dios, así es el corazón de Jesús. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrar pastos frondosos, pastos verdes. Solo se entra por la puerta estrecha que es Jesús, decía el pastor de Hermas en el siglo II. Ahora, alguien podría decir, bueno, pues sí, hoy celebramos el Día del Buen Pastor, es el 4º domingo de Pascua. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Padre, ¿qué tiene que ver esto con mi vida, con nuestra vida en este momento? Pues yo creo que tiene que ver mucho. Y les voy a dar unas aplicaciones prácticas, ¿no? Ya llevamos casi 2 meses con la cuarentena. Yo creo que hoy es como la 9ª homilía o la 8ª homilía. Y créanme, lo sigo repitiendo, no quisiera acostumbrarme a decir misas sin feligreses, ¿no? O sea que esperemos que pronto ya estén todos aquí. Y al principio era pues un poco el pánico, ¿se acuerdan? Era como el miedo, el shock. Hoy lo que estoy empezando a observar es un poquito el cansancio, la desesperación y un poquito la confusión. Muchas cosas se dicen, cuándo vamos a reanudar, etcétera, etcétera. Las teorías famosas de la conspiración, conspiratorias. Yo pienso que es muy importante entonces no perder de vista al buen pastor. Yo soy el buen pastor, escuchen mi voz. En un contexto católico hay que escuchar la voz del Papa. Él es la máxima autoridad. Así como escuchamos la voz de la máxima autoridad en cuestiones sanitarias o de salud, como es la Organización Mundial de la Salud, en un contexto de fe hay que escuchar la exhortación y la voz y la enseñanza del Papa, porque además el Papa, todo lo que nos va a enseñar va a estar acorde con lo que Cristo enseñó.
Es una voz gentil, es una voz tierna, es una voz sencilla, es una voz de esperanza, es una voz de mucho optimismo, es una voz muy positiva. Y ya surgen los falsos profetas. Es el fin del mundo. Dios nos está castigando. El diablo nos mandó esto. Esa es mala teología. No es el fin del mundo, porque el fin del mundo nadie lo sabe. Aunque por ahí digan que ya están los datos, etcétera. Hay citas bíblicas que dicen que no se sabe ni el día ni la hora. Y eso nos conviene porque el fin del mundo va a ser cada día. Es decir, cada día hay que estar preparados porque cada día nos da la oportunidad de vivir, pero también cada día puede ser nuestro propio fin del mundo. Dios nos está castigando, esa es una mala teología. Dios le reveló a Faustina y lo revela en toda la Biblia que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios le reveló a la monjita Faustina, le dijo, diles a los hombres, por favor promueve que entre más grande sea su pecado, más merecedores son de mi misericordia. Por supuesto que no nos está llamando a pecar, simplemente nos dice, miren con cuánto amor los amo. El diablo trajo este mal. Esa es mala teología. El diablo está esperando que termine la pandemia porque no soporta que recemos más que nunca. Él quiere que termine porque él piensa que vamos a volver a nuestras andadas. Y ahí empiezo a ver un poquito a sacerdotes confundidos, incluso al grado de que a veces las personas dicen, Padre, ya le tengo más confianza a mi doctor que a mi sacerdote, le tengo más confianza a mi psicólogo que a mi sacerdote. Padres, sacerdotes, dice la Biblia, heriré al pastor y se dispersarán sus ovejitas. Hay que permanecer firmes en la esperanza, no en el desánimo o en el crear confusiones. No hay que demonizar nuestros miedos. Eso es algo personal, ¿verdad? Más bien hay que dioizar, si cabe esa palabra, nuestras ansiedades, o sea, teologizar, hablar de esta situación desde el contexto de la fe. El locus theologicus de esta situación es el sufrimiento, el miedo. Hay que contrarrestarlo con el sentido maravilloso de la esperanza. Por ahí un sacerdote dijo, hermanos, porque todo el mundo está sin la Eucaristía en sus casas, la iglesia ha muerto. La iglesia no ha muerto. La iglesia está más viva que siempre, más viva que nunca. Esto es solamente temporal. Es solamente temporal. Lo que hicimos, lo hicimos por amor. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por amor. Sí, pero han muerto muchas personas y no se sabe cuántos más van a morir. Hay que ver el vaso medio lleno. ¿Cuántas personas hemos salvado con eso de mantener el distanciamiento social? ¿Cuántas personas? Es una llamada suprema a vivir la caridad en términos diferentes, porque estamos salvando vidas. Pensar que esto no tendrá fin es no creer, es no tener fe. Yo les repito que la iglesia está viva y que la iglesia está más viva que siempre. Y yo les repito que la iglesia es la iglesia doméstica, que la iglesia no se define en 4 paredes, que la familia es una iglesia doméstica, es una iglesia en chiquito. Todo empezó en un cuartito, en el cenáculo. Ahí es la iglesia. Si es que no hagamos caso, no le hagan caso a los falsos profetas. No le hagan caso a los que están confundidos. Yo creo que esta es la mejor oportunidad de profundizar en los conceptos del Papa Francisco para reflexionar. No son conceptos difíciles de entender. El Papa Francisco habla de la iglesia en salida. Él dice, cuando alguien le preguntó qué es la iglesia, él dijo, la iglesia es la calle.
Y todos se quedaron, ¿verdad? Porque esperaban una definición eclesiológica, filosófica, teológica. Pues por supuesto, él viajaba en el metro, no tenía carro cuando era el arzobispo de Buenos Aires y veía caras tristes y veía gente que caminaba y que deambulaba con tristeza. Por eso él decía o dice, la iglesia es la calle. Los conceptos del Papa son conceptos muy bonitos. La revolución de la ternura, la revolución de la tenderezza, ¿verdad? Eso es muy fácil de entender, el primerear en el amor. Son conceptos de la iglesia en salida. El evangelizar las periferias, que es lo que estamos haciendo hoy. Es decir, no solamente las periferias geográficas, pero también las periferias, sino también las periferias psicológicas, las periferias existenciales. Es decir, no nada más vamos a ir a lugares geográficos, hay que ir también a lo más profundo de los corazones. Y eso para ti, católico, estás llamado a eso. Haz una llamada telefónica a tu amigo, a tu amiga, a tu compadre, a tu comadre. Explícale el evangelio, muéstrale este video, dale ánimos. Dios no nos abandona. La iglesia está más viva que siempre, que nunca. Diles que nunca habíamos estado tan hermanados, que nunca tan unidos, que nunca habíamos sido tan solidarios. Y si te dicen, pues es que va a venir una recesión mundial, una crisis económica, una depresión, etcétera. Bueno, entonces repite conmigo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Venga lo que venga, nada me faltará. Los que no que tenemos nada, ¿qué podríamos perder? Nuestra dignidad, pues no. Nuestros valores, pues tampoco. Nuestra familia, menos. Ahora, los que tienen muchos bienes, pero que tienen a Dios en sus vidas, saben que solamente son administradores. Y que Dios les dice a ellos, tú puedes hacer más con lo que te he prestado. Esta es tu gran oportunidad, les dice. Investiga, pregunta, busca, escudriña, ve dónde puedes ayudar, porque hay un Mesías esperándote en cada esquina. No seas agua mansa que no fluye, que no corre, que se echa a perder y que luego huele mal. Es tu gran oportunidad. Help me, please. Soy el Mesías que está sufriendo en muchos y tú puedes porque te he dado los medios. Y si no me crees, lee Mateo capítulo 25, versículo 35. Ahí está un mensaje especial. En lo religioso no es tiempo de pelear, es tiempo del ecumenismo, de practicar el ecumenismo. Los cristianos deberíamos de estar más unidos que ahora, más unidos que nunca. ¿Por qué? Porque es más lo que nos une que lo que nos separa. Por eso el Papa invita a todas las religiones y les dice, acompáñenme, voy a rezar un Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro está en la Biblia, ahí todos estamos de acuerdo y nada más lo leemos todos y ahí estamos en familia rezando por la humanidad y diciéndole a Dios, venga tu reino, venga el tuo reino, thy kingdom come. Cristo murió en la cruz por todos y resucitó y vendrá para juzgar a los vivos y muertos. Todos lo creemos, los cristianos. Pero sí, el virus nos ha dado ya grandes lecciones. Nos ha puesto en igualdad de condiciones a todos, famosos, no famosos, ricos y pobres. Ha unido incluso a las religiones en una sola raza, en una sola familia, en una sola humanidad. Todos igualitos. Y con un solo propósito, proteger a las personas de la tercera edad, a los ancianitos. ¿Saben por qué? Porque ellos son una reserva de sabiduría fundamental. En un mundo productivo, superproductivo, en el mundo del descarte, como dice el Papa, nosotros queremos deshacernos. No, es un error. Hay que salvaguardar la vida de estas personas, porque son no solamente una reserva de sabiduría, porque tienen todos doctorados. Una persona después de los 60 años ya tiene un doctorado en la escuela maravillosa de la vida y hay que proteger esa reserva de sabiduría. Además,
Ellos representan una gran reserva espiritual, porque ellos conocen los valores, ellos han encarnado los valores muy más fundamentales de la religión en su propia vida, en su ADN. Hay que protegerlos. Y hay que proteger también a nuestro planeta, porque también está enfermito, hay que protegerlo. Y dicho sea de paso, cuando regresemos, ojalá también protejamos a los niños que están en el vientrecito de su madre. Los vientres de las mamás no deberían de ser cementerios. Hay que proteger la vida. ¿Saben lo que más me preocupa a mí? Me preocupan las personas más pobrecitas del planeta. Estaba leyendo unas estadísticas sobre África, por ejemplo. Hablamos de Latinoamérica y hablamos de la pobreza en todos lados, ¿no? En África, fíjense la pobreza extrema. Y uno dice, si va a haber una recesión y esto nos va a afectar a todos, ¿qué va a pasar con los más pobrecitos entonces? Pero en África, el 80% de los africanos viven con $3 o menos diarios. Y por ahí encontré una estadística que ha bajado y ahora es 1.75 centavos de dólar. ¿Qué va a pasar, no, con estas personas? Hay quienes hablan de que se va a establecer un nuevo orden mundial y eso pues genera miedo. Fíjense, yo sí le rezo a Dios y le rezo a la Virgen y le pido que sí se establezca un nuevo orden mundial. Y les voy a decir cuál es el orden mundial que yo espero que se establezca después de esta pandemia. Que se establezca la globalización de la caridad, la globalización de la misericordia, la globalización de la compasión, la globalización de la solidaridad. Eso es lo que espero. Que aprendamos de una vez la lección. Al que más se le da, más se le va a pedir al final de la historia. Seremos juzgados, dice San Juan de la Cruz, en la ley más maravillosa de todas, que es la ley del amor. Ojalá la pases, ojalá la pase, ojalá la pasemos con creces. Yo pienso que también, si se va a establecer un nuevo orden, pues vayamos a los Hechos de los Apóstoles. Vayamos a los orígenes de la Iglesia Católica. Cuando Cristo resucitó, los Hechos de los Apóstoles relatan cómo vivían las primeras comunidades, pues Jesús lo era todo en todos. No solamente se abstenían de robar o de cometer adulterio, de engañar, sino que obedecían las leyes establecidas. Es más, su modo de vivir superaba a las leyes establecidas. Amaban a todos, a pesar de ser perseguidos. Amaban a todos. Y ponían todo, esto es clave, ponían todo a disposición de los demás, a disposición común de los demás, para que nadie pasara necesidad. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Finalmente, ojalá que cuando todo termine, empiece lo mejor y que volvamos al pastor, que volvamos al guardián de nuestras vidas, a ese guardián. Que a Él sea el honor, que a Él sea el poder y que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, así como conocemos la voz del buen pastor, también confiamos en que Dios conoce nuestras voces y atiende a nuestras súplicas. Por eso juntamos nuestras necesidades y las necesidades del mundo para presentarlas a Dios. Nuestra respuesta será: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que seamos testigos vivientes de la necesidad de la conversión individual y colectiva, y siempre regresemos al buen pastor que nos conoce por nuestro nombre, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que los que gobiernan puedan favorecer la verdad, la justicia y el compromiso a la paz, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que han sufrido traumas físicas, mentales o emocionales por las consecuencias de la pandemia, para que encuentren alivio y consuelo por medio del auxilio de otras personas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por un aumento de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. De una manera especial, oremos por nuestro seminarista Carlos Nagore y nuestro candidato electo para el diaconado permanente, Alex Ochoa, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra familia de Dios, Nuestra Señora de Fátima y nuestra misión St. Mary's the Desert, para que podamos escuchar la voz del buen pastor y podamos estar dispuestos a responder maravillados y con esperanza, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por todos aquellos que se nos han adelantado en el camino de la resurrección y por todas nuestras intenciones, aquellas que hemos expresado y las que han quedado en el silencio de nuestros corazones, roguemos al Señor. Buen pastor, pastor de nuestras vidas, Señor del universo, Salvador de la humanidad, acudimos a ti con nuestras humildes plegarias en este día, Señor. Te pedimos que fortalezcas nuestra esperanza, que es el don maravilloso que tenemos para esperar la vida, para esperar el retorno a la alegría, a la paz, para esperar el retorno a nuestros trabajos cotidianos. Nos confesamos como un rebañito débil, confundido y miedoso, y recurrimos a ti, a tus brazos, para que nos cargues, nos abraces, nos beses y nos digas que nos amas y que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, por Cristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sí, Señor. Todopoderoso. Sí, Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó la muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con todos los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate de la Iglesia extendida por toda la tierra. Acuérdate del Papa Francisco, de nuestro obispo Edward y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la feliz resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino y tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Manteniendo su sana distancia, pueden ofrecerse un signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no eres digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Dios mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno en todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma y el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús, en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y la necesidad de nuestra Santa Iglesia. Amén.
Antes de la bendición final, quisiera mandarles un saludo a todos, decirles que nos mantengamos en oración como hasta ahorita lo hemos hecho. No hay que perder la esperanza, la fe, la paz. Hay que seguir confiando con paciencia, como decía la segunda lectura, hay que seguir soportando con paciencia los sufrimientos y también poder descubrir que hay bendiciones ocultas en todo esto, es decir, a lo mejor un doctor puede leer el libro que no ha leído o que no había podido leer de medicina, el pintor podría hacer el cuadro que no había podido terminar. A lo mejor el catequista leer algunos textos de la Biblia. En fin, yo creo que podemos aprovechar a hacer cositas que no habíamos hecho antes y de esa manera podemos terminar proyectitos que estaban por ahí un poquito pendientes, ¿no? Entonces, como se requiere astucia, se requiere inteligencia para aprovechar esos espacios de tiempo que quizá ahora sobren, ¿verdad? Y que para no sentirnos solos, para no sentirnos deprimidos. Entonces, que Dios nos ayude a seguir adelante. Gracias a mis feligreses por el apoyo que nos han dado. Ojalá pronto volvamos a ya la normalidad, entre comillas, ¿verdad? Y ya recibimos una carta del obispo y tuvimos incluso una reunión con el obispo la semana pasada. Ciertamente el obispo depende en lo que digan las autoridades del gobierno de Arizona y a su vez pues yo creo que Arizona en lo federal y lo federal a lo mejor en la Organización Mundial de la Salud. Entonces como que unas instancias dependen de la otra. Entonces el obispo ya nos dijo que una vez que se diga que puede retornar todo, no quiero dar fechas ni posibilidades, pero una vez que todo pueda reabrirse o haya una reapertura, lo vamos a hacer. Pero lo cierto es de que nos dijo que sí ya es importante tener un plan. Y ese plan va a ser en 3 fases. Fase 1, fase 2, fase 3 y luego ya la total normalidad. Entonces en la fase 1, 2 y 3 las personas de 60 años y más seguirán teniendo la dispensa para no asistir a misa los domingos aquí, pero ciertamente ya será una obligación para todos los demás a venir a misa aquí físicamente hablando y al principio vamos a solamente permitir para guardar la sana distancia que se mantenga eso, así es que el número de feligreses que pueden ser admitidos o que pueden estar en una celebración sería ya más reducido a 1/3 parte del cupo de la iglesia. Así es que tendríamos pues obviamente las misas normales pero con menos gente y tendríamos que agregar misas dominicales para que todos los que quieran venir pues vengan. Y para eso utilizaríamos los viernes y los lunes para misas dominicales, es decir, viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Ok? Cuando llegue el tiempo ya les hablaremos específicamente del plan que tenemos. Y hay muchas otras reglas que tendríamos que cumplir. Es decir, regresaríamos a una cierta normalidad, pero de una manera gradual. Terminando la 3ª fase, entonces cuando ya se dé la orden y se diga todo vuelve a la normalidad, pues ya como estábamos antes, ¿verdad? Entonces los mantendremos totalmente informados, ¿ok? Entonces, mientras tanto, pues ánimo, que tengan una excelente semana y recuerden que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Entonces, si gustan, vamos a hacer la oración final. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, inclinen sus cabezas para recibir la bendición solemne.
Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes que por la fe han recibido al Cristo resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, pueden ir en la paz del Señor. Esta celebración ha terminado.